puede demostrar que Dios existe o es solo una cuestión de fe? ¿Solo los creyentes pueden demostrar la existencia de Dios o usando nuestra razón simplemente podemos demostrar que Dios existe? En este video nos propondremos demostrar la existencia de Dios utilizando solamente la vía racional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, siguiendo los pasos de Santo Tomás, es mostrar o demostrar lógicamente que Dios existe. Filosóficamente hablando y sin hacer referencia a ninguna religión en particular, lo que hace Santo Tomás es mostrar racionalmente que un Dios que es omnipotente, poderoso, que fue el que, si se quiere, puso en movimiento al mundo, es necesario y es demostrable su existencia. Esta demostración lo hace Santo Tomás a partir de las 5 vías. ¿Dónde lo hace? En este libro que ustedes tienen acá, que es la Suma Teológica o Suma de Teología. Este es uno de los tantos tomos que tiene este libro, en el cual Santo Tomás lo escribió para darle clase a sus alumnos que estaban iniciándose en la teología. Es un libro de iniciación en teología, imagínense lo extensa que es esta ciencia. Y en una de sus primeras cuestiones, la cuestión 2, habla acerca de la existencia de Dios y se propone demostrar racionalmente y por medio de 5 vías que Dios existe. Vamos a empezar entonces con la primera de las vías. La primera de las vías, llamada vía del movimiento. Se llama así porque en esta vía Santo Tomás parte, siempre su punto de partida va a ser algo que es evidente y que se da en la realidad. Y acá dice que es evidente para todos, y lo vemos constantemente, que las cosas se mueven, que hay movimiento, ¿sí? Y enseguida Santo Tomás dice que cuando vemos algo que se está moviendo, rápidamente pensamos, bueno, ¿qué fue lo que produjo ese movimiento? Para poner un ejemplo, si vemos que una pelota en un partido de fútbol está entrando en el arco y se está produciendo un gol, aunque no hayamos visto quién pateó esa pelota, inmediatamente nos preguntamos quién fue el que pateó, porque tal vez nos distrajimos, miramos para otro lado, vimos a la pelota entrar, pero no vimos quién pateó el gol. Y evidentemente hay alguien que lo tuvo que haber pateado, ¿sí? Hay alguien que tuvo que haber puesto en movimiento esa pelota. Santo Tomás se basa en esta evidencia para decir que si hay cosas que se mueven, todo lo que se mueve tiene que haber sido movido por otro necesariamente. Y que esta causalidad de movimientos, es decir, que yo pateé la pelota, a mí me movió alguien y así sucesivamente, hay que distinguir 2 tipos de movimientos, los que se llaman movimientos inmanentes y los que se llaman movimientos transeúntes. Los movimientos inmanentes son aquellos que se producen causados por el mismo sujeto que tiene la capacidad de producir el movimiento. Es decir, si yo quiero mover mi mano, simplemente lo que hago es mover mi mano, porque yo tengo la capacidad para moverme a mí mismo, ¿sí? Los animales, los seres vivos, tenemos capacidad de movernos a nosotros mismos. Y este tipo de movimiento se llama movimiento inmanente porque la causa del movimiento está en el propio sujeto. Pero hay otro tipo de movimientos, la de los seres no vivos, que se llaman movimientos transeúntes, porque solo se pueden producir porque algo los movió. Es lo que pasa con la pelota de fútbol, que al no tener vida necesita de algo que la ponga en movimiento. Ese algo que la pone en movimiento, en este caso, no sé, podríamos imaginar que es un gol de Messi, ¿sí? En la pelota se resuelve fácil, vemos quién la pateó y ya está. Pero en otras cuestiones mucho más elevadas, mucho más difícil, como puede ser el movimiento de los astros, podemos ver, como Newton lo estableció, que hay leyes que rigen el movimiento de los astros. Pero no se termina de explicar cómo se da ab origen ese movimiento. O sea, ¿quién fue el primero que impuso ese movimiento? ¿Cómo pasamos de un universo estático, completamente quieto, a un universo que está en constante movimiento?
Es imposible pensar, nos dice Santo Tomás, que el orden del movimiento se remonte al infinito. Es necesario pensar en lo que llama él, retomando un pensamiento de Aristóteles, el primer motor inmóvil. Es decir, alguien o algo que mueva sin ser movido. Y Santo Tomás termina esta vía afirmando que a lo que llamamos primer motor inmóvil, esto que mueve sin ser movido y es causa del movimiento de todo lo que existe, a eso lo llamamos Dios. Ahora bien, ¿por qué decimos primer motor inmóvil? Básicamente porque si este motor podríamos pensar que se puede mover, necesitáramos un motor anterior que lo mueva a este. Y así otra vez estableceríamos la cadena de infinito, con la cual no podemos pensar nada, simplemente porque si nunca hubo un comienzo, nunca puede haber movimiento en la actualidad. ¿Por qué decimos que los planetas no pueden moverse a sí mismos, aunque, como explicamos anteriormente, Newton descubre las leyes del movimiento de los planetas? Básicamente es porque no tienen un movimiento inmanente, no son seres vivos y por lo tanto no pueden moverse a sí mismos como lo podemos hacer nosotros simplemente. Pensamos entonces, como para ir cerrando esta idea de la primera vía, que teorías como la del Big Bang, que es una de las que mejor sostiene y explica cómo fue el origen del universo, se basa también en esta noción de movimiento. Y pensemos que la teoría de Big Bang la crea Jean Lemaitre, que es un sacerdote católico belga. Esto simplemente para mostrar cómo ciencia y fe no se contraponen, sino que muchas veces se complementan. La segunda vía que plantea Santo Tomás es la de la causa eficiente. Santo Tomás nos dice que todo lo que existe ha sido causado por otro y que en ese orden de causas es imposible remontarnos al infinito. Es decir, como hablábamos en la vía anterior del movimiento, no podemos plantear que las causas van para atrás en una suma infinita, porque llegaríamos al absurdo de decir que nada causó nada y por lo tanto nada existe. Otro principio importante para entender esta vía es sostener que de la nada, nada sale. Es decir, no podemos pensar que el origen de la existencia, el origen de todo lo que existe, proviene de la nada, porque es un absurdo. Por lo tanto, lo que nos hace pensar esta vía es que necesariamente tiene que haber una primera causa eficiente que fue la que comenzó la existencia en el mundo. A esta primera causa eficiente es a la que Santo Tomás llama Dios. Para poner un ejemplo, pensemos en ir caminando un atardecer por una playa y encontrarnos un castillo de arena perfectamente armado. Nadie en su sano juicio pensaría que las olas del mar o el viento produjeron ese castillo de arena y está ahí por casualidad, porque surgió por azar. Cualquier persona, y es lo primero que nos surge pensar, es que alguien armó, una mente medianamente inteligente, armó ese castillo de arena. Si pensamos eso cuando vemos un castillo de arena, ¿cuánto más pensando en la perfección que existe en el universo, en el movimiento perfecto de los astros, en la perfección que tiene cada ser vivo? Necesariamente tenemos que pensar en una causa eficiente, inteligente, que puso a este mundo en la existencia. La tercera vía de Santo Tomás para demostrar racionalmente la existencia de Dios es la que habla de los seres necesarios y contingentes. Para explicar estas nociones de lo necesario y lo contingente, vamos a hacer referencia a una película que espero que hayan visto todos y que si no, se las recomiendo fuertemente mirar, está en Netflix, que es Volver al Futuro.
En Volver al Futuro pasa algo, que es cuando Marty viaja a cuando sus padres se estaban conociendo, que porque él interviene en la historia, podía suceder que sus padres no se enamoraran y por lo tanto él no naciera. Para todos los enamorados. Earth angel, will you be mine? My darling dear, love you. George, ¿no vas a besarme? No lo sé. Apártate, McFly. Voy a bailar. Oye, amigo, ¿te sientes bien? No puedo tocar. ¡George! ¡George! Oye, disculpa. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque lo que está demostrando ahí es que la existencia humana es contingente. ¿Qué quiere decir? Se puede haber dado o no. Tuvieron que haber pasado un montón de condiciones para que la existencia humana de Marty, en este caso, se dé de la forma en que se da. La vía de Santo Tomás plantea, en definitiva, que nada de lo que existe hoy en día era necesario que existiera, podría no haber existido. De hecho, pensemos que el universo tiene 13.700 millones de años, según plantea la NASA. Y antes de eso, ¿qué había? No había tiempo, no había espacio. Hace un momento dijimos que era absurdo pensar que las cosas surgían de la nada, porque de la nada nada sale. Y recuerden que lo que estamos haciendo ahora es esforzarnos por usar solamente la razón para demostrar la existencia de Dios. No la fe, no la Biblia, la razón. Por lo tanto, si hace 13.700 millones de años no había nada y de la nada nada sale, ¿cómo puede ser que ahora hayan cosas? ¿Cómo puede ser que existe este universo perfecto? Lo que nos hace pensar Santo Tomás es que tenemos que necesariamente plantear la posibilidad de un ser absolutamente necesario que siempre haya existido. A ese ser necesario que siempre existió, Santo Tomás lo llama Dios. La cuarta vía para demostrar la existencia de Dios que plantea Santo Tomás es la de los grados de perfecciones. Para entender esta vía, tenemos que plantear y comprender que en el mundo existen seres más perfectos que otros. Pero entendamos bien qué quiere decir perfección. Acá perfección lo vinculamos con capacidad. Pongamos un ejemplo claro. Las plantas, ¿sí? Tienen una serie de perfecciones, como por ejemplo crecer, reproducirse, que no tienen otros seres que no están vivos, como por ejemplo una piedra. Una piedra no puede crecer, no puede producirse. Sin embargo, la planta no tiene movimiento local, no puede moverse, ¿sí? No puede expresar cierta emocionalidad
como sí lo puede hacer, no sé, un perro. Un perro puede ir de un lado al otro, puede festejar, mover la cola cuando vino su dueño, y eso es una perfección que supera la perfección que tenía la planta. Pero el ser humano tiene perfecciones que el animal no tiene, y que asume a la vez las perfecciones del animal, de la planta, y le agrega nuevas perfecciones, como por ejemplo la capacidad de razonar, o de hablar, o de interactuar simbólicamente con otros. El ser humano utiliza todo el tiempo símbolos. Fíjense lo que está pasando ahora. Yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, pero simplemente estoy largando sonidos en el aire y automáticamente su cerebro decodifica esos sonidos y le da significado. Y eso es una fracción de segundo. Eso que es tan común, que lo hacemos todo el tiempo, sin lugar a duda es una perfección que el animal no tiene. Esos grados de perfección que se plantean en el mundo nos indican, según Santo Tomás, que tiene que haber un grado de perfección máxima, algo que sea lo perfecto, y que por lo tanto podríamos mostrar que estos grados de perfección que se dan en el mundo se dan porque existe algo que es absoluta y completamente perfecto. A esa suma de perfecciones, a quien tiene todas las perfecciones en su totalidad, Santo Tomás lo llama Dios. La quinta y última vía para demostrar racionalmente la existencia de Dios que utiliza Santo Tomás es la de la finalidad de los seres naturales. Santo Tomás nos dice que los seres inteligentes, fácilmente obran por un fin que se lo impone su propia inteligencia. Les dice, o cada ser inteligente sabe qué tiene que hacer por su propio bien. Pero vemos que existen en el universo seres que no son inteligentes, que obran por un fin, es decir, que tienen un comportamiento lleno de sentido, lleno de significado, que si no ocurriera eso que ocurre, sería caótico, ¿sí? Sería caótico. Pensemos, por ejemplo, en el cosmos. Pensemos, por ejemplo, en nuestro almanaque, nuestro calendario. Con la precisión que nosotros podemos armar un calendario, horas, minutos, segundos, ¿cómo podemos predecir cuándo sucederá un eclipse? Eso sucede porque, como dijo Isaac Newton, el mundo está escrito en caracteres matemáticos. El universo está escrito en caracteres matemáticos. ¿Qué quería decir Newton con esto? Básicamente que en el universo encontramos un sentido, encontramos un orden. Albert Einstein, tenía una frase muy interesante con respecto a esto. Decía, Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Con esto quería decir que en el universo no está guiado por el azar. No vemos un universo caótico, completamente desordenado. Y eso es así porque justamente podemos hacer predicciones. De hecho, así funciona la ciencia. La ciencia, para ser considerada tal, tiene que tener la capacidad de decir, si se da esta ley, entonces si hacemos esto va a suceder esto otro. Tiene que tener la capacidad de producir el comportamiento de ciertos fenómenos naturales. Y eso es lo que sucede en el universo. Vemos en el universo que hay una finalidad, que hay un orden, que no es caótico. Pensar que el universo es caótico es algo así como pensar que nosotros podemos agarrar todas una infinidad de letras del alfabeto español, tirarlas por la ventana y que podemos encontrar escrito un poema de Borges en el piso. Nadie en su sano juicio pensaría que esto puede ser así. Básicamente porque entendemos que todo lo que tiene sentido, todo lo que tiene racionalidad, se da porque una mente inteligente lo produce. Y a este orden que encontramos en los fenómenos naturales, en los cuerpos naturales, como dice Santo Tomás, tiene que necesariamente ser producido por una inteligencia que tenga la capacidad para hacerlo, que Santo Tomás la llama Dios. Para finalizar entonces estas 5 demostraciones de la existencia de Dios de Santo Tomás, queremos aclarar algo que es muy importante.
estas 5 vías, más que demostrar o hacer a alguien entender que Dios existe, nos sirven para comprender que no es irracional creer en Dios. No es irracional plantear la existencia de Dios. Todo lo contrario, lo más razonable, lo más lógico es que Dios exista. De esta manera se pueden explicar muchas realidades que, sin postular la existencia de Dios, la ciencia no puede responder, no puede explicar.